11:14, bienvenidos. Nuestro tema central cae en la red. El doctor Carlos Eduardo Guevara, que ha estado aquí con nosotros, es representante de la Cámara por Bogotá hasta el año 2018, es ingeniero industrial de la capital del país, graduado en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con especializaciones en servicios públicos de la Universidad Externado de Colombia y en ambiente en la Universidad de La Sabana, becario del Banco Interamericano de Desarrollo, con altos estudios en gerencia política y gobernabilidad, Corporación Andina de Fomento en la Universidad del Rosario, candidato a magíster en gerencia y práctica de desarrollo de la Universidad de los Andes. Ha sido concejal de Bogotá y ex candidato a la alcaldía de Bogotá en los comicios de 2012, cosa que no se lo deseo a nadie. Ya en ese momento ya no. ¿No se volvería a lanzar de candidato? Pues yo creo que 2022 es buena fecha para volver a explorar esa alternativa de la alcaldía de Bogotá. Dicen que el número 6 es bueno porque 2022 le da 6 y ese podría ser un buen número. Bueno, representante, más de 50.000 millones de pesos por compensación de IVA en juegos de azar que recibió el Ministerio de Hacienda desde el año 2012 y que deberían haberlos gastado ya en salud, en el Ministerio de Salud, para girarlos a los entes territoriales, se encuentran en la gaveta del Ministro de Hacienda. Explíqueme usted ese tema porque no estoy entendiendo nada. Bueno, cada vez que se juega el chance, si vamos aquí a la esquina, jugamos un chance, un porcentaje de ese chance, un valor, digamos, del 1% va a este fondo. ¿Qué busca este fondo? Pues obviamente poder mejorar la prestación del servicio de salud en las entidades territoriales. Claro. Entonces yo hago el chance con la lotería local, pues esa plata se supone que regresa, digamos, a la ciudad para poder hacer las inversiones en salud. Va y viene, digamos. Va y viene, digamos. El que está haciendo el recaudo en este momento es el Ministerio de Hacienda. Cada vez que se juega el chance, el lotero o la empresa tiene que girarle esa plata al Ministerio de Hacienda. ¿Qué está pasando, Amparo? Y es nuestra preocupación, y es que desde el año 2012, es decir, durante los últimos 5 años, no se ha girado esta plata a los municipios y departamentos. Y la pregunta es por qué dentro de las 150.000 millones de pesos. Eso es mucha plata. Muchísima. Y además los departamentos más afectados, las zonas más afectadas son Bogotá, como siempre, Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar y Santander. Entonces uno dice, la crisis que hay, digamos, a nivel hospitalario, que muchas veces no se consigue la droga, que muchas veces no hay una camilla, que muchas veces no están los médicos, no les han pagado a los médicos, no hay las suficientes enfermeras, tiene que ver con esto. La pregunta que uno se hace, representante, es, ¿qué le pasó al ministro de Hacienda? Pues que está guardando esa plata y como para qué la guarda, ¿o qué? Sí, ahí hay algo muy extraño porque ellos, las entidades territoriales, pasan de cuenta como la liquidación del año, hacen un cruce de cuentas y al año siguiente le giran el valor. Lo que ha manifestado Hacienda es lo siguiente, y es que hay dudas sobre la ejecución de estos recursos y que como hay dudas razonables, entonces no la ha girado a los departamentos y municipios. ¿Y las dudas son cuáles? Ninguna, porque yo, por ejemplo, Amparo, estuve aquí hablando con el secretario de Salud y me dijo, no, aquí no hay ninguna duda, no hay ningún requerimiento que el Ministerio nos haya dado. ¿Alguna investigación, que estemos robándonos la plata, no. Lo que sí es cierto es que esta plata está en un fondo. Este fondo va a financiar 2 cosas. Uno, ampliar la base de personas subsidiadas del CISBEN. Y 2, mejoramiento de la red de hospitales en el país. Pues hoy los departamentos están haciendo fila en el Ministerio de Hacienda para reclamar este dinero. Bogotá, más o menos, mal contado, le debe alrededor de unos 42.000 millones de pesos. Imagínese usted 42.000 millones de pesos. Pero la construcción de los hospitales que hace falta, ¿no? Estamos viviendo de una ilusión, representante, porque es que es saber si de pronto a alguien se le ocurre girar la plata o devolver la plata que el departamento produjo, que la ciudad produjo. Una cosa loca, que inclusive tengo aquí las respuestas, y lo que uno observa es un pimponeo. ¿Sí? Pimponeo, poner a la entidad territorial a enviar los informes, luego que están los informes se los devuelven y queda la entidad territorial entre el Ministerio de Salud y ellos para poder ejecutar los recursos. Son recursos muy importantes, Amparo, en varios sentidos, para el fortalecimiento de la red hospitalaria, para las medicinas, para cobertura en el CISBEN. Y esta plata, a mi juicio, pues ahí está engavetada, no sé si ahora que hay como pretón del cinturón,
No, pues, y es lo que me preocupa es que la plata salga brincando para otro lado. esté desviándose para otros. Se llamaría peculado técnico. Claro, ¿no? claro, que claro. Es la desviación del dinero destinado para una cosa, se va para otro lado y eso se llama peculado técnico aquí en Cafarnaún y da cárcel. Así de sencillo. Y lo más complejo es que no se ve, digamos, en el corto plazo una solución. El ministro me dijo, no, ya tengo listas las resoluciones No, para pues, firmarlas. ¿lista para qué? Y ya Eso es lo que no nos han digan. pasado 20 días, 22 días y no las ha firmado. Doctor Carlos Eduardo Guevara, representante Carlos Eduardo Guevara, ¿ante cuántas entidades usted ha preguntado por esa plata? Varias. Aquí en Paro tengo aquí, digamos, el listado. Voy a dar la plata que le den a los departamentos. Por ejemplo, a Antioquia, desde el año 2011, le deben alrededor de 16.000 millones de pesos. A Cundinamarca, 5.000 millones de pesos. Al Santander, 1.600 millones de pesos, departamento de Santander. Departamento del Valle del Cauca, 3.798 millones de pesos. Y así sucesivamente, digamos, no los voy a leer todos, No, pero es que estamos lo hablando que de uno, 150.000 millones. lo que uno observa es que hay un dinero muy importante que requiere los departamentos y municipios. Vaya usted aquí a la mesa y fractúrese lo que le pasó a usted, Amparo. Prácticamente No hay cómo atenderlo. no hay cómo atenderlo uno, hay que llevar la gasa, hay que llevar el mertiolate, hay que llevar todo para poder tener la atención oportuna. 124 hospitales públicos de Antioquia se encuentran 30 de ellos en riesgo. Imagínese usted, se encuentran en riesgo medio y alto. Y en el caso de Cundinamarca, hay 47 hospitales, 15 se encuentran en riesgo medio y alto, y no se puede hacer absolutamente nada. Y lo que pasa es que se va aumentando la cantidad de personas afiliadas y por supuesto el hueco que era de un tamaño se va ampliando, porque los recursos no llegan y se producen pero no llegan. Si la plata está porque la gente no dejó de jugar el chance. Yo me acuerdo que aquí en el Consejo hicimos un debate porque parte también de esos recursos de la salud, Amparo, van para mejorar la salud de los chanceros y loteros del país. Imagínese usted. Y hay un programa específico de protección de los chanceros en materia de salud. Hablándolo con los chanceros me decían, no, aquí no ha llegado ningún tipo de ayuda de protección social. Se tenía previsto también que con ese dinero, parte de ese dinero fueran a programas de vivienda, programas de emprendimiento, porque ya hoy la lotería usted la juega electrónica. Y muchos de estos loteros antiguos que tenían su talonario, pues han venido saliendo del mercado y la gente ha recurrido a hacer el baloto electrónicamente o jugar el chance electrónicamente. Y hay un plan, digamos, de compensación de esos loteros que en el país pues están por orden de los 25.000 loteros que hoy quedaron, digamos, desprotegidos porque ni lo saca la tecnología por un lado y de otro lado pues el ministerio con los recursos que tenía que garantizarles al menos la prestación en materia de salud y unos planes económicos pues no lo está haciendo. Yo veo con preocupación esto porque si uno metiera esta plata, por ejemplo, para ampliar la red de Sisbén o personas subsidiadas en Sisbén serían más o menos unas 45.000 personas. Más o menos, sí. Y cuando uno va a los barrios es lo primero que los ciudadanos le señalan a uno, no tengo el Sisbén o el Sisbén está muy alto, no me da la cirugía, la tengo que pagar de mi propio bolsillo, no me atiende el hospital. Y uno ve que los recursos sí están, la plata sí está. Y este tema de tramitología, este tema, digamos, de pimponeo entre las entidades públicas, pues está dejando a pacientes morir prácticamente en la puerta de las entidades de salud. Representante, hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención de toda esta denuncia que usted ha hecho en las últimas semanas, y es esta. El argumento, digamos, central del Ministerio de Hacienda para no girar los recursos es que las entidades territoriales entregaron información que no fue consistente. ¿Qué es información consistente? Por el amor de Dios, usted está produciendo, o sea, la venta del chance. Nosotros tenemos en el Valle una cosa que se llama el chontico, que claro, creo que es muy famoso, ¿no? Chontico famosísimo, además se transmite por televisión y toda la cosa. Y entonces resulta que ¿qué es lo que el ministro quiere que sea consistente? Si el billete está ahí, claro, tiene el billete físico ahí. Y ellos hacen el recaudo. Claro. Para que Bogotá sea el recaudo, no, ellos hacen el recaudo, va a un fondo. Al final del año, lo que se hace es un cruce de cuentas, señores, mándenme el dinerito para poder invertir en la salud. Pero aquí hay un riesgo latente y a mi juicio, pues esta plática es muy posible que se esté destinando para otros conceptos y puede estar generándose un problema grave en la administración de estos recursos. A mí me parece que es demasiado grave que no sean girados. Estamos hablando de 2015.
Claro, De 2013, perdóneme. 2013, 14, 15, 16, 17, casi 5 años. 5 años. 5 años sin los recursos. Ahora, si el dinero está invertido, digamos, en un banco o en alguna de las figuras que hay del tema bancario, pues sería chévere que estuviera produciendo resultados, ¿cierto? Pero el dinero guardado ahí como debajo del colchón, como las abuelitas, no. O en una cuenta donde esté, una cuenta donde... Hizo acordar usted a mi abuelita. Me decía, yo no confío en la plata en los bancos, me decía, yo no confío en la plata. Y la metían debajo del colchón, o le metían abrían debajo un del huequito al colchón y la metían o por debajo ahí. de la almohada, me acuerdo muy bien que la metía debajo de la almohada para que nadie se la chalequeara. Pero, digamos, ahí lo que uno observa, Amparo, es que hay una crisis sustancial en los hospitales públicos del país, que hay unos recursos, que estos recursos no están siendo ejecutados, y el ministro con esa frase que usted acaba de señalar digamos, tan abierta, No, pues, es que no, hay inconsistencias, pues, no fue la información reportada por las entidades territoriales no fue consistente. Le hicieron un derecho de petición a alguna de las entidades. Sí, Esa fue la respuesta del así ministro. respondió, dice, en relación con la compensación de los años 2013 a 2015, nos permitimos comunicarle que la información recibida por el ministerio de parte de las entidades territoriales no resultó consistente con lo reportado a ¿Qué esta es Superintendencia información Nacional consistente de si el Salud. billete lo tiene en el bolsillo? El billete está constante y sonante, y a su vez, pues este concepto también, que dinerito, digamos, de los que juegan chance en el país, pues se está perdiendo. Esa es la gran preocupación. Y cuando uno visita los hospitales de Cundinamarca, de Antioquia, del país, o inclusive Bogotá, uno ve que se requiere recursos. Recursos, valga también señalar que no pueden ser despilfarrados en el caso de que se desembolsen, y de aquí le hago un llamado respetuoso al ministro para que rápidamente firme estos decretos. Pues deben tener la vigilancia también de los vocales de salud, y que no permitamos que se sigan robando la plata. ¿Qué dice la Superintendencia de Salud de este tema? Pues la O superintendencia de Salud también se ha lavado las manos. un poquito ahí ha hecho, digamos, como se hizo como el de la vista gorda, ¿no? Esa plata es de La de Hacienda. gallina, como digo yo. Allá ustedes, entidades territoriales, defiéndase con el Ministerio de Hacienda. Pero la verdad es que el dinero está, es que eso es lo que más le duele, el dinero está, y la gente esperando una cama, la gente esperando una oportunidad para hacerse una operación, para ir a una consulta médica, para estar en el CISBEN. Y por esta termitología, a veces, que en un lenguaje técnico, como tú decías ahora, termina la plata embolatándose, y desde el año 2013 no se gira. Bueno, pues los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Santander, se les ha dicho que estos dineros están pendientes de actos administrativos para realizar los diferentes, los respectivos giros. Entonces, por un lado, es que la información no fue consistente. Por el otro lado, que está pendiente el acto administrativo. La cosa es que no se ha emitido un solo peso, no se ha firmado la entrega de un solo peso. Entonces, hay entidades, por ejemplo, de orden territorial, que están reportando deudas gigantescas. 359.698 millones de pesos están reportando las entidades territoriales con corte a diciembre de 2015, y las IPS públicas y privadas y EPS que prestan el servicio de salud en todos los departamentos. De manera que están debiendo dinero, y tenemos el dinero, pero resulta que el señor ministro de Hacienda se está yendo loco. Sí, y eso se suma, digamos, también a la crisis que hay en las IPS. Tú ahora mencionabas una, pero si uno revisa Exalucop. No, estamos hablando de Medimás. Así es que lo vio todo el mundo ayer en televisión. El hueco gigantesco que está hoy, digamos, a nivel de corrupción en el sistema de salud. Se dice, Amparo, que el sector donde más se roba la plata es en el sector salud. Increíble. Porque hay cartel de medicamentos. Salud y educación. Salud y educación. Wow. Y en educación, el programa de alimentación escolar, eso de verdad es... Eso es una vergüenza. Eso es un delito. Y sigue siendo. A un niño le entreguen en su ración escolar, le entreguen un pedazo de plátano y medio huevo. Eso es porque en algunas zonas del país eso lo queda. Ni siquiera el huevo entero. Ni siquiera el huevo entero, medio huevo. Y uno va a mirar y son refrigerios de 7.000, 8.000, 9.000 pesos. Entonces ahí el punto a lo que voy es que, pues, si bien es cierto, el ministro de Salud está pasando por una situación personal difícil, sí le solicitaría al ministro de Salud que se ponga al orden en este tema. Él lo está viviendo, está hoy
haciendo parte, digamos, de los pacientes que están haciendo El ministro de fila. Salud está con un cáncer, Con un exactamente, cáncer. ya está demasiado delgado, se retira del ministerio, en fin, qué sé yo, pero pues él es el ministro de Salud y yo me imagino que todo el mundo le corre, entonces él tal vez tiene un poco la distorsión de cómo manejar, digamos, el tema de los demás que no sea, que pacientes como él que no tienen plata, él tiene plata y a él lo tienen por ser el ministro, en fin, qué sé yo, pero mire usted lo que pasa en Sí, Casa yo de creo Herrero. que en Casa de Herrera, o sea, ¿dónde palo? Porque lo que uno observa es, él siendo hoy usuario de la red de salud, y lo ha manifestado, digamos, que hay unos retos y hay unos desafíos en términos de calidad impresionantes, y eso que está en un régimen privado de salud. Ahora, ¿cuánto más una persona que está en un régimen público, que no tiene un hospital cerca, que las citas no se las dan, que la ambulancia no llega, porque esa es otra, ¿no? La ambulancia no llega, y que ahora el gerente del hospital dice, no, es que estamos esperando la platica del gobierno nacional y nada que llega, nada que llega. Entonces aquí hay un tema de organización, un tema también de poner al orden las cifras y decirle al ministro que sea serio. Eso es lo que le he dicho en el ¿A usted qué Congreso. le ha dicho el ministro? ¿Usted ha tenido la oportunidad de conversar con él o no, doctor? Le hemos planteado, no directamente, pero le hemos hecho llegar el mensaje al ministro. El ministro dice, no, ya estas resoluciones estamos haciendo unos ajustes, digamos, Dijo hace 20 días, hace ¿no? como unos 20, 22 días, y mire la hora, y la gente esperando los recursos en los hospitales y Ahora, clínicas del país. esa plata que está embolatada, y que esperemos que solamente esté embolatada, pero que llegue a donde tiene que llegar, que es el tema de a los hospitales y a todos los sitios donde se genera la salud de los colombianos, se serviría, por ejemplo, ¿para qué? Para el fortalecimiento de hospitales públicos, entre otras cosas, para la construcción o ampliación de puestos de salud que necesitamos a granel, digamos, necesitamos al 100% en todo el país, para las veredas, que Sí, bueno, aquí en la zona rural no hay un puesto de salud. Tienen que ir hasta el hospital de Chapinero, los que están allí, digamos, en los cerros orientales. Los del sur, hasta un hospital que se iba a construir en Usme, pero que nunca se construyó. Allá está el lote el listo, elefante blanco. un elefante blanco, una millonada, y nunca, digamos, se pudo construir un hospital en Usme que permitiera que los campesinos de Usme rápidamente puedan ser atendidos. Y, y la zona, digamos, contigua, porque hay muchos residentes de la sabana de Bogotá que llegan a recibir el servicio de salud aquí en Bogotá, de Chía, de Cajicá, de Soachí, que son remitidos porque esos hospitales allí no son hospitales que les brinden la mejor atención, son hospitales de tercera y cuarta categoría, Claro. hasta que los trasladen, y eso lo tiene que asumir Bogotá, en virtud, digamos, de que tiene una mejor red hospitalaria en la región. Entonces estamos asumiendo pacientes de la región, y muchos con muchas dificultades. Hace poco estuve visitando el hospital de Chapinero. La gerente tenía a cargo amparo el hospital de Chapinero, el hospital de Usaquén, el hospital de Engativá. No, Una sola gerente administrando los los tres hospitales. hospitales Dios mío, de la santísimo. ciudad. Entonces, ¿cómo hace? ¿Y por qué una sola administrando los tres, doctor Guevara? Porque ahora la administración digital determinó que deben fusionarse los hospitales y que cada hospital debe tener una especialidad. Pero me decía, y aquí yo atiendo de 6 de la mañana a 10 de la mañana, Chapinero. Luego me toca irme para Usbe y termino en Engativá. No, La labor gerencial, digamos, muy difícil, digamos, de esa manera, ¿a qué le da abocarla, prioridad ¿no? esa señora en esos tres hospitales, por el amor de Y si Dios? se va usted para la red hospitalaria del sur, lo mismo. La misma cosa, Entonces, increíble. y lo que decía, no, estamos en un recorte, no hay plata, vamos a priorizar la plata para troncales de Transmilenio, para otro tipo de cosas, pero lo que uno observa es que a nivel administrativo y, y, y de atención, pues la calidad ha venido en declive. Pero por supuesto que sí. Ahora, hace poco se realizó una cumbre de juegos en el departamento de Bolívar, donde se dijeron cosas muy importantes, como que, por ejemplo, habría que bloquear las páginas de juegos online que hay, porque eso está generando, digamos, un hueco fiscal. Piratería que hay, Piratería que hay que alrededor. hay exactamente alrededor de eso. Pero digamos que eso es lo mínimo, pero lo máximo es las loterías producen, los juegos de azar producen dinero. Ellos entregan el dinero, nosotros todas las noches vemos por televisión que juega la lotería no sé qué, la de si sé dónde, la de si sé más, que están presentes ahí los funcionarios que tienen que estar presentes para determinar que sí se jugó, que no hubo trampa, en fin, todo ese tipo de cosas que pasan en Colombia. Y entonces el dinero, entonces uno se pregunta es,
¿qué le pasa por la cabeza al ministro de Hacienda o por qué el ministro de Salud, que está atravesando por un momento tremendamente difícil, no lo podemos negar, porque el ministro de Salud o su viceministro o el que sea encargado del tema, por qué no están presionando para que eso pase? Es decir, Sí, es algo como ilógico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo la respuesta de Bogotá. Amparo, tú me preguntabas si ha hecho ahora gestiones ante sí. las entidades territoriales. Entonces, por ejemplo, Bogotá dice lo siguiente, que en el 2014 el Ministerio de Hacienda le entregó una suma de los años 2000 y 2011 por 3.650 millones de pesos. Imagínese, 2011, Sí. 2 años, digamos, retroactivo. Y cuando uno ve detalladamente, dice lo siguiente, dice que los actos administrativos se surtirán, que lo correspondiente a las vigencias 2013 y 2014, ni siquiera estamos hablando de las de este año o el año anterior, se hará traslado al director general de regulación económica y que durante el presente año se estarán dando los actos administrativos para que culmine el proceso de consolidación y conciliación de las cifras de los departamentos con la Superintendencia Nacional de Salud. Todo un rollo, un entuerto jurídico. No, pero es Un que es entuerto, un total, entuerto, un entuerto. eso es de aquí para allá, allá para acá, es una tomadera de pelo, una mamadera de gallo, perdón la palabra, lo que acabo de decir, pero es de la vida real, es que es decir, es que es muy atractiva la cifra de lo que produce los juegos de azar, de suerte de azar, y sin embargo esa cifra sigue siendo insuficiente. Esa cifra de 1,5 billones con B larga es muy atractiva para robársela. Es mucho dinero. Mucho dinero muy Y ahora atractivo. ustedes dan permiso a recordar, hace pocos días salió una noticia que los colombianos ya estamos comprando loterías extranjeras, ¿no? Claro, por supuesto. Y pues no tributan en Bogotá, ni en el país. Eco. También para los oyentes, para que los oyentes lo sepan. Y hay muchas loterías, cuando uno va a Corabasto, a las plazas de mercado, en algunas zonas de Bogotá, hay también loterías informales. Eso es ilegal, valga decirlo también. Y ese dinero no le reporta nada a la salud. Son recursos que no van destinados a la salud. No, y Entonces, uno... aquí hay el nivel de informalidad, a nivel de chance, también es muy alto. Muy alto, y es otro tema que tiene que abocar el gobierno digital. Ahora, yo me pregunto, por ejemplo, las supermercados de altas superficies y las grandes cadenas de almacenes, por ejemplo, que dicen por la compra de 50.000 pesos le damos una boleta para que se gane un carro 0 kilómetros. ¿Todo eso tributa o eso es de puertas para adentro que estamos haciéndonos los locos ahí? Pero yo creo que hay muy poco control por parte de la Secretaría de Yo Gobierno también creo lo a mismo. ese tipo de juegos. Nos pasó a nosotros, Amparo, en estos días, no, hace como un año y medio, se nos presentó una persona de la denominada, oye, que pasean un carro último modelo, un planchón, diciendo Sí. que es de los bomberos, ¿no? Por los Ajá. bomberos de Bogotá, un carro último modelo, y cuando fuimos a mirar no tenía la aprobación de Coljuegos, no tenía ningún tipo de seguridad el billete que estaban vendiendo, y Increíble. hoy los ciudadanos son engañados mediante estos juegos de azar que no están legalizados. Sí, el denominado lotería de los bomberos, Ajá. que presentan varios vehículos y los pasean por la ciudad, pues ese negocio es ilegal. Estuvimos preguntando a los bomberos y nosotros no tenemos por qué hacer rifa, no tenemos la plata para comprar esos O sea, carros. alguien se apropia del nombre de los bomberos de cualquier ciudad, compra un carro, lo trepa en un planchón Planchón. y lo saca a decir que es para los bomberos. Es para los Y la bomberos. gente cree, ¿no? Y la Y gente la gente cree y compra. termina pagando unas boletas supremamente costosas, y la plática se pierde. Y uno ve, por ejemplo, en una buena parte de los centros comerciales de la capital del país, por lo menos, yo los he visto, los vehículos ahí parqueados, participen en la rifa y entonces le caen a uno como 4 o 5 personas para que uno compre la boleta de la rifa de ese carro que está ahí, porque ese es para la fundación de las Hermanitas Descalzas, porque es para la fundación no sé qué cosa. Es decir, bandidos y vivarachos es avivatos es lo que hay en este Sí, país. y que también están engañando a los usuarios, diciéndole, muéstrame la factura de su parqueadero Sí, o de la totalmente de compra, acuerdo. y venga, lo escribo en un plan, y venga, llamo que usted se ganó viaje gratuito o tiene estadía en una ciudad, y termina la gente asistiendo a unas reuniones
que son convocadas por estos señores, y allí, señor, traiga la tarjeta de crédito y vamos pagando aquí. De una. Terminan Y eso. llegan a uno al correo electrónico. Yo no sé de dónde se levanta la base de datos con la información de uno. A mí el fin de semana pasado me llamaron de Medellín que yo me acababa de ganar un viaje a no sé dónde. Y yo les colgué, o sea, ni siquiera emití sonidos, yo simplemente le colgué y ya, porque es que eso no puede ser posible. Para qué decir que hay una ley de habeas data, ¿no? Sí, pero por supuesto, pero siguen, pero eso siguen mandándole a una información. Ahora que tú mencionas el tema de de las rifas, uno llena de diligencia como un desprendible con sus datos personales. Pues esos desprendibles, esa información que es personal, terminan ellos vendiéndosela a cadenas de supermercados, a cadenas de viajes o también a la banca. Sí. La banca termina con los datos personales de las personas y venga, usted necesita un crédito, aquí se lo tenemos, usted se ganó, y hay que mirar muy bien porque debe estar la protección. Cuando uno firma debe dejar claro que no está autorizando el uso de sus datos personales. Vea, ¿cómo le parece que yo estaba mirando aquí toda la información que tengo sobre este tema que usted ha denunciado de la engavetada de los recursos para la salud? Y entonces estaba mirando que el ministro de Hacienda está tremendamente preocupado. Es porque hay una lista de 350 plataformas de apuestas por Internet que se están utilizando de manera ilegal y que deberían formalizarse, y aportar los derechos de explotación del 15%. ¿Por qué no gira primero la plata de la salud y después se preocupa por lo que está generando o ponga a otra persona, pero gire? Sí, gire los recursos. A estos señores el control exhaustivo. Si bien es cierto, digamos, hay páginas de Internet que ofrecen loterías, ofrecen juegos, que ofrecen planes, pues que tengan el control inmediato por parte de las autoridades de policía. Y si ya están esos portales, pues siéntese señor de Mintic y ciérrenlos. Yo creo que no, y es la lo más fácil Interpol de hacer. es que también está investigando, pero hasta ahora no hemos visto ningún resultado. Ahora, en este tema de la engavetada del dinero, doctor Carlos Eduardo Guevara, representante de la Cámara, uno nota también, por ejemplo, yo dije al comienzo Comeva, sí, Comeva está denunciado en los medios de comunicación, como Comeva también está engavetando la plata para la salud. Los de Comeva denuncian que los honorarios de los empleados no se pagan, que no se pagan impuestos, que hay deudas de arrendamiento, de adecuaciones de sus edificios, que no se pagan los seguros, los servicios públicos, que los gastos de viaje nunca hay, bueno, en fin. Y entonces resulta que todos esos gastos, todo eso que se debía haber gastado en eso que acabo yo de mencionar, se desvió, no se sabe qué se hizo con qué pasó con esa plata, y entonces la cosa cada vez se complica más, el tema de la salud cada vez se dificulta más, el tema de entender por qué está pasando lo que está pasando, uno está metido como en un hueco negro sin saber qué hacer. Y ese hueco negro, infortunadamente, está costando muchas vidas, muchísimas vidas, cuando no hay los especialistas, cuando no hay la medicina, cuando le dicen al paciente que el reclamo que nos hacen los adultos mayores, dicen, ¿usted para qué invertimos en usted? Ya está a punto de morirse. Y terminan los pobres adultos mayores prácticamente muriéndose de depresión. Hace 2 o 3 días estuve en Barrio San Luis, que es un barrio que queda en el nororiente de la capital, un barrio prácticamente de adultos mayores, su EPS es Capital Salud, también quebrada. No. La creó en su momento Samuel Moreno, un desfalco ahí con unos señores concejales y desfalcaron en Capital Salud. Más de 600.000 personas hoy están en Capital Salud. Ajá. Y decían los abuelos, que es algo ilógico, Amparo, que llamaban a pedir sus citas viviendo allá en el norte. Ajá. La daban en el hospital de Kennedy, se la daban en el hospital de Bosa o en el hospital de Ciudad Bolívar, sin ningún escrúpulo, sabiendo que es un pobre adulto mayor que tiene que atravesar toda la ciudad para tomarse una cita. Ay, no. Y cuando llega la cita, digan que no. y cuando llega la cita dicen, no, es que le falta ese examen, tiene que tomárselo y vuelva de nuevo a hacer el proceso de agenciamiento de la cita. Entonces ellos estaban desesperados. Hay que centralizar más la salud,
Hay un programa que se avanzó mucho y se perdió, y era un programa de salud a su casa, de prevención, de que los médicos fueran a los barrios, que los médicos fueran a Eso antes se prestar el llamaba, servicio. hace algunas épocas, en las épocas de los abuelos de uno, se llamaba médico en casa, se llamaba salud familiar, se llamaba así, de esa manera, pues, o sea, tenían una, digamos, un detalle, por llamarlo de alguna manera, con ese tipo de personas. Pero usted cuando ve las filas de los abuelitos o de las personas que están pidiendo una cita para ir al médico, pasa por cualquier EPS, por cualquier IPS, ve esas filas, a uno le provoca llorar. Son unos viejitos que ya casi no se pueden ni parar, ni tener en pie pidiendo esa cita, porque también son muchos de ellos son solos, no tienen quien les saque la cita, y cuando la tienen le dicen, no, qué pena señora, qué pena señor, tiene que venir el señor personalmente. Entonces uno O dice, tráigame, que no. también nos hicieron, tráigame el certificado digamos, de que usted está vivo, porque tiene que ir a registrar, Parece muerto. ir a la registraduría Dios y mío. decir es que yo soy este soy yo. Entonces hacen ir a la registraduría, sacar un certificado de que no ha fallecido. Nos parece algo insólito. Y cuando uno mira también, hay unos conchudos, hace poco hice esa denuncia, unos conchudos que están en el Sisbén, Amparo, Así que no son del CISBEN. no, teniendo la posibilidad de pagar su salud, personas que dan la dirección de un barrio en Bosa o en Kennedy o en Ciudad Bolívar o en cualquier barrio de estratos bajos, con el único hecho de hacerse beneficiario del Sisbén. Y cuando uno se hace beneficiario del Sisbén, entonces tiene derecho, pues, a salud, entre comillas, tiene derecho también a los subsidios, tiene derecho a las becas del SERPI lo paga, y termina un señor con recursos, con casa, con carro, recibiendo beneficios del Estado Mire, que no merita. a mí me encanta esta denuncia que usted ha hecho, pero también le voy a decir una cosa que tal vez no le va a gustar. Y es que no me parece que el Congreso haya hecho mucho por la salud en Colombia. El Congreso ha legislado, pero tiene otros intereses, y cuando se acerca la cosa política, que son las elecciones, el Congreso de la República, todos como los avestruces, meten la cabeza entre la tierra y no pasa nada. Bueno, pero A ver, ¿cuándo van a una pellizcar los anécdota. congresistas? ¿Cuándo van a pellizcar los congresistas para poder sacar adelante temas importantes de ciudad y de región, que es la salud y la educación? De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que el Congreso tiene una deuda tremenda sobre este tema. Se debe haber hecho una reforma integral de la Ley 100, de que impulsó el expresidente Uribe, y que No me se la ha invoque señalado, la ley 100 porque me cae gorda cada vez que me como se ha acuerdo de ella. señalado acá, es una ley privatizadora. De verdad desconfiguró todo lo que significa la prestación de un servicio público en el país, mercantilizó a los médicos, o los médicos de verdad ni siquiera tienen la posibilidad de tener la autonomía médica de hacer la prescripción de sus medicamentos, sino que le dicen, "No, usted por favor no me medique tal cosa". Las citas son prácticamente cronometradas, usted no puede demorarse un minuto más ni un minuto menos, 15 minutos porque son cada sancionados, 7, ¿no? son sancionados. Sí. Y entonces prácticamente se vuelve una dinámica Mire, donde el mercado prima, los resultados económicos priman, y la salud pues va en declive. mire, yo le voy a contar una cosa que me pasó hace un tiempo, no mucho. Yo estaba tomando el sol en la piscina de un hotel en Cartagena, y estaba metida entre un sombrero y unas gafas y leyendo un libro, y de pronto empezó a llegar gente y gente y gente, y se llenó la piscina. Y yo dije, ¿y esto será que vienen de una excursión? ¿Estos quiénes son? Pues, pero y ahí me quedé, ahí seguí leyendo, cuando de pronto empieza el tema del traguito, y entonces el trago, y entonces la botella de whisky, y aquí la cosa y la vaina y tal, y fue subiendo como la temperatura. Yo seguí ahí tomando el sol. ¿Y cómo le parece que cuando de pronto escucho una conversación entre cuatro personas que decían, no, hermano, es que este viaje sí es una berraquera, es que, hermano, tenemos que seguir haciendo esto, porque si no, entonces, ¿cómo vamos a...? No podemos perdernos estos viajes. ¿De qué se trataba el tema, doctor? De que esa gente que estaba allí, todos eran médicos y gente que tenía que ver con el tema de salud. Los Y denominados todos simposios. estaban, no, algo peor es decir, algo gravísimo. Toda esa gente que estaba allí en esa piscina de ese hotel, donde yo estaba sentada leyendo un libro metida entre un sombrero y unas gafas, estaban felices porque les habían dado como regalo el viaje por no haber hecho procedimientos muy largos, muy grandes, muy largos, muy costosos, por no haber entregado medicinas, y todos estaban felices. Entonces, las empresas premian a los médicos que no hacen esas cosas.
Que es el gran Eso debate, es increíble, yo no lo podía creer. que A es mí el me gran pasa- debate que tiene no. el país en virtud de lo que significa dignificar a la salud. Ujú. Y eso, lo que uno observa también es que hay médicos que están prácticamente apadrinados por laboratorios, Sí, claro. son los que les mandan los viajes, son los que le dicen, si usted tiene un tratamiento del cáncer, usted se medica a decir que es el mejor tratamiento este que yo vendo, de la marca X, Eso hay un contubernio ahí y tremendo. uno dice, bueno, pero si hay medicamentos no genéricos, que se llama es precisamente la expresión, que es el mismo porcentaje, digamos, la composición química del medicamento, y ve uno medicamentos de 500.000 pesos y medicamentos, el mismo medicamento que es genérico de 50.000. Sí. Y, ese es el panorama, digamos. Tema de moléculas ahí con el tema de los medicamentos entre el genérico y el real. Pero no me contestó la pregunta del Congreso de la República, doctor. ¿Qué van a hacer ustedes en el Congreso? Porque es que ustedes no pueden seguir legislando de espaldas a la realidad del país. Ustedes tienen que ponerse las pilas. Ustedes tienen que ustedes también se enferman, ¿no? Muchísimo. Ustedes también tienen hijos y la educación Muchísimo, también se les muchísimo. complica en un momento determinado, de manera que ¿qué podemos hacer desde el Congreso de la República para solucionar problemas como estos que son tan básicos? Un ministro que tiene la plata y no la gira, ¿de qué manera se le puede sancionar? Bueno, nosotros le hemos dado un trámite perentorio al ministro, darle un trámite perentorio al ministro para que rápidamente se puedan girar estos recursos que se requieren para poder mejorar la prestación del servicio de salud en el país, pero también señalar que si no los gira pronto lo vamos a citar formalmente a un debate, Amparo, que le tiene que dar la cara al país, y el ministro de Salud también tiene que darle la cara al país en este tema, porque se están perdiendo vidas, porque son recursos que requieren los hospitales y la red local para poder pagar los compromisos. Aquí de esos recursos se paga también el salario de las enfermeras, el salario de los médicos, se paga los suministros para poder tener bien dotado el hospital, la infraestructura que se requiere, programas de vacunación. Y la verdad no hay ningún tipo de justificación. El ministro ha guardado silencio y pues le estamos dando un compás de espera. Él me dijo de unos días y no ha solucionado nada. Mire, doctor Guevara, yo, como le digo, celebro la denuncia que usted ha hecho, pero uno ve que los niños de La Guajira se siguen muriendo de hambre. Y estoy leyendo aquí una información que tomé precisamente de uno de los periódicos, donde están investigando sobre la plata de la salud de los niños en el Amazonas. El procurador Carrillo radicó hace algunos días un documento en el que, además de manifestar la preocupación, le pidió al alcalde de Leticia y a la secretaria de Salud que le envíen un informe sobre las investigaciones de unos niños, la muerte de un niño de 8 años que murió en el Amazonas por haber consumido un pescado del río de allá que estaba contaminado con mercurio. Y entonces dicen que el río Amazonas está lleno de mercurio y la gente del Amazonas se está muriendo por alto consumo de mercurio, y la pregunta es, ¿y entonces qué usted y yo qué venimos siendo y qué vamos a hacer? Pues imagínense, Amparo, que acaba de hacer una denuncia, la hice la semana pasada, por los altos niveles de intoxicación por mercurio. El mercurio es utilizado para minería ilegal. Sí, totalmente de acuerdo. Y mire lo que está pasando en el Amazonas. El Amazonas, el río Putumayo, el río Quito en el Chocó, están siendo prácticamente destruidos por la minería. En el Chocó, por ejemplo, Amparo, hicieron una muestra de los niños, porque la muestra sobre el mercurio se hace en el cabello. Sí. Y son 15 partes por millón de mercurio. Pues estos niños tenían alrededor de unas 10.000 partes por millón, es decir, intoxicados de mercurio. El mercurio genera problemas en el sistema nervioso central, problemas reproductivos, también en las mujeres gestantes, pues sus bebés nacen con malformaciones, y el país, vuelvo al tema del Congreso, debe ratificar un tratado que debe pasar por el Congreso y que no lo ha hecho, la verdad, eso vaya a paso de tortuga. Ratificar un tratado que se llama el de Minamata, para eliminar el consumo del mercurio en estas actividades, bloquear el consumo de mercurio. Claro, en mis notas tengo, por ejemplo, que el año pasado se hizo por parte de la Universidad de Cartagena, en el departamento del Amazonas, un estudio para mirar los altos niveles de mercurio, y se encontró en el cuerpo de al menos 200 personas que reciben en la ribera del río altos contenidos de mercurio,
que llevan la parte que usted me mencionaba, en promedio entre 16 y 19 partes por millón, y la gente que se está muriendo allá y que no sabemos en Bogotá que se está muriendo por el alto consumo de mercurio. No, y mira, Amparo, que se llega una persona con alto nivel de mercurio, le pasó una niña en mi oficina, se puso a hacer la dieta del atún, duró como 2 meses comiendo solo atún, y cuando... Niña con atún, esa es la dieta de las reinas de belleza. Cuando ¿sí? de un momento a otro empezó a tener problemas nerviosos, empezó a tener problemas como mentales, y lo que señalaron era que tenía altos niveles de mercurio en su cuerpo, y ahora desintoxíquese. Pues no hay un programa o un procedimiento o un protocolo a nivel médico para poder enfrentar este nivel de intoxicación por mercurio. No, los médicos no saben ni cómo tratarlo, y eso pasó aquí en Bogotá. Yo, respeto, lo que le dije al principio, doctor Carlos Eduardo Guevara, la situación en la que se encuentra el ministro de Salud, pero este ministro de Salud infortunadamente no ha tenido en cuenta el verdadero problema de la salud, que es la atención en salud y la calidad en la atención de salud, porque él ha estado mucho más preocupado por las cifras que realmente por el problema vital que es la atención y la calidad en salud. Lastimosamente le tocó a él también padecer las consecuencias de un cáncer, que es el que él está en este momento tratando de ver a ver si... Y esperamos que salga adelante, ¿no? Y ojalá que salga adelante el ministro. Es un hombre muy brillante, es un hombre capaz, muy capaz, pero lastimosamente como ministro de salud creo que deja mucho que desear. Hay deudas del ministro en esta materia, sobre todo en lo que fue Salud Cop, Café Salud, No, pues, imagínese. el mejoramiento de la red hospitalaria. Se reventó esa cuerda. Hay que también señalar que hay una lucha para bajar los precios de los medicamentos, Sí. no en todos, hay una batalla medio ganada, hay otros medicamentos que siguen volados, los medicamentos de alto costo, pues no ha podido bajarlos, y sobre todo, Amparo, también valga decir, una red muy grande de falsificadores de medicamentos que existe hoy en el país. Sí, así es. Me dicen que aquí saliendo de Bogotá hay una fábrica muy grande que además está patrocinada por algún exministro de Salud y algunos altos funcionarios del Estado. Es una investigación que estamos tratando de ver si la llevamos a cabo, pero aquí en las goteras de Bogotá está la fábrica. Tremendo. Imagínese usted. Bueno, doctor Carlos Eduardo Guevara, espero que la próxima vez que lo tenga aquí en este programa me venga con la buena noticia Bueno, de que finalmente el ministro esfuerzo de Hacienda desengavetó esos 150.000 millones. 150.000 millones de pesos para la salud de los colombianos que producen los juegos de azar y todo lo que tenga que ver con el juego. Muchas gracias, Amparo. Gracias a los oyentes. Gracias. A ustedes, amables oyentes, también gracias por acompañarnos. Que la pasen bien, que tengan un buen día. Un beso para todos. Que tengan un buen día. Un beso para todos.